que se encuentra en Mateo 18, 21 al 35, y leemos de la Nueva Biblia, de la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo no haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor le ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas de la travesía. ¿Cuántos dicen amén al texto que leímos? ¿Verdad? Jesús tiene esta capacidad de ponernos y menearnos el corazón y revolcarnos adentro para nuestro bien, siempre para nuestro bien, ¿verdad? La medicina siempre busca hacernos bien, aunque sea difícil tomársela, es buena. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros en esta mañana es un pasaje que el Señor va a utilizar, ha utilizado para hablar en mi vida y va a utilizar para hablar en la tuya, si dejas que Él, su palabra, penetre en tu corazón. Estamos en una serie de sermones que hemos titulado Las parábolas de Jesús. Las parábolas son estas pequeñas historias que Jesús usa para explicarnos los principios del reino de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos mirar este reino con nuestros propios ojos físicos, así que necesitamos que Jesús, como gran maestro, gran pedagogo, tome ejemplos y nos ayude a entender los valores y los principios por los que se rige ese reino, y ese reino es nosotros, la iglesia. Somos parte de ese reino, los súbditos del Rey Jesús. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Tú conoces estos versos de memoria. Jesús le dice a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces nos preguntamos cuáles son esas cosas que el Señor envió para ser discípulos, cuáles son esas cosas que Jesús le encomendó a esos primeros discípulos, los apóstoles, que enseñaran a otros que guardaran. ¿Cuáles son esas cosas? De eso se trata el sermón de hoy. De una de esas cosas que el Señor encomendó a sus discípulos a que nos enseñaran, y que se supone que nosotros como discípulos y súbditos de este reino aprendamos a guardar estas cosas. Se trata del perdón, mis hermanos. Una gran parte de la vida y del ministerio de Jesús se la pasa enseñando a sus discípulos los valores del reino que Él está estableciendo aquí en la tierra, para que nosotros podamos dar continuidad a ese reino, nosotros los que hemos venido después.
En muchas ocasiones utiliza parábolas con el fin de ayudarles a entender los valores de un reino que a veces no podemos ver. Y ese es el fin de las parábolas. La parábola de hoy tiene que ver con uno de los elementos más distintivos del reino de los cielos que Jesús está estableciendo y trayendo aquí en la tierra, hermanos, tiene que ver con el perdón. Hay muchos lugares en la Biblia en los que nosotros aprendemos sobre el perdón. Pero en el pasaje de hoy, Jesús quiere enseñarnos a lidiar con el perdón específicamente cuando somos ofendidos por alguien dentro de la iglesia. Cuando quien nos ofende es nuestro hermano o nuestra hermana. El capítulo 18 de Mateo, muchos de ustedes lo conocen, tiene una serie de enseñanzas, una detrás de otra, que van de la mano una con otra, y todas tienen que ver con las relaciones dentro de la iglesia y cómo se vive el reino de Dios en medio nosotros, en esta congregación, unos con otros. El capítulo 18 Jesús ofrece a sus discípulos las herramientas para manejar las dificultades, que surjan en la vida de la iglesia. Estas son las cosas que Jesús hace referencia también a la Gran Comisión. Los discípulos preguntan al principio de este capítulo: oye Jesús, ¿y quién es el mayor en este reino? ¿Te das cuenta de lo que quieren saber? Déjanos saber, porque hay valores de este reino que tal vez no son iguales que los de nosotros. Si hace la pregunta en tu trabajo, ¿a quién vas a traer? ¿Quién es el mayor en el reino de tu trabajo? Vas a traer al CEO, vas a traer al dueño de la compañía, pero en el reino de los cielos no es así. Jesús trae un niño. ¿Te das cuenta de cómo este reino es diferente al de nosotros? Trae un niño, lo pone en medio de sus discípulos y les dice a sus discípulos: cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es un reino diferente al nuestro. Por eso Jesús nos está llamando a prestar suma atención, porque nuestros corazones operan en otros reinos. En el mundo del trabajo, cuando le hacen esta pregunta, la gente se pone trabas unos a otros, buscan escalar posiciones de prestigio, se echan, te dan de codo, pelean unos con otros, pero en el reino de los cielos Jesús dice: ay del que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. No funciona así el reino de Dios. No andamos escalando, buscando sacar al que está arriba o buscando sacar al que me molesta para yo hacer mi posición. No funciona así el reino de nuestro Señor. A través de todo este capítulo, hermanos de la travesía, Jesús nos enseña cuáles han de ser los valores del reino de Dios que Él desea que sus discípulos abracen, que tú y yo aprendamos a guardar y aprendamos a abrazar, aún dentro de nuestra imperfección y aún dentro de nuestras incapacidades, porque todavía estamos corrompidos por el pecado. Jesús desea que nosotros estemos unidos y aprendamos a resolver dificultades entre nosotros. Por eso en este capítulo nos enseña a resolver las dificultades, y este pasaje es el que da lugar a la parábola de hoy. Justo antes de la parábola de hoy están estos versos. Hoy no voy a estar proyectando, sino que los voy a estar leyendo todos desde aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ¿sabes qué? Has ganado a tu hermano, te dice Jesús. ¡Qué grande! Lo has ganado. Pero si no te escucha, hay otra segunda cosa que Jesús te manda a hacer. Lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y aún así, si se rehúsa a escucharlo, hay una tercera etapa de gracia que Jesús le da a la persona en pecado. Le dice: dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Cuando Pedro escucha a Jesús hablando sobre cómo se resuelven los conflictos dentro de esta nueva comunidad, él nota que Jesús establece un proceso en el que se lleva al hermano por 3 etapas. Hermanos, el proceso le ofrece y le provee al ofensor 3 oportunidades para arrepentirse. ¿Te das cuenta el corazón detrás de este proceso? Hay un deseo genuino de quien comienza el proceso de ver arrepentimiento
y acabarlo ahí. Si tú fuiste a solas y se arrepintió, has ganado a tu hermano. Qué bueno, no hay que seguir detrás de él. Es un proceso lleno de gracia. A solas, luego con 2 testigos y luego con la iglesia. El proceso busca darle la oportunidad a una persona a arrepentirse. Es una muestra de la gracia de Dios y es la manera en que Jesús quiere que nosotros aprendamos a lidiar con nuestras diferencias. Mateo 18, versos del 15 al 17. Si tú tienes un conflicto con un hermano, esta es la receta que Jesús nos da. Viene del mismo Señor, nuestro amado Salvador. Pero Pedro ve que Jesús deja fuera algo que los demás maestros judíos establecían de manera muy clara. ¿Cuántas veces se puede perdonar a un hermano que se arrepiente? Para los judíos en el tiempo de Jesús había un límite para el perdón. Si una persona pecaba y se arrepentía, los judíos tenían un sistema de conteo. En Amós capítulo 2, verso 6, la primera parte, lee como sigue: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Y tomando esto como base, los judíos decían, si tú pecas, se te corrige y te arrepientes, bien, llevas una. Si tú pecas, se te corrige, te arrepientes, llevas 2. Si tú pecas, te corrige, te arrepientes, llevas 3, pero no te atrevas a pecar de nuevo, porque se acabó la provisión para ti. La 4ª es la vencida. Por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Esa 4ª es la mortal para un judío del primer siglo. Ya en el judaísmo, si tú mostrabas misericordia a una persona arrepentida 3 veces, ya había sido suficientemente misericordioso, de modo que la 4ª vez tenías la opción de no perdonarle y decirle, no voy a bregar más contigo. Así que Pedro se queda con la duda, porque Jesús no ofrece la cantidad de veces cuando nos ofrece la manera de resolver conflictos entre nosotros. Y se acerca a preguntarle a Jesús. Y Pedro ya lleva tiempo con Jesús. Este es el último tiempo que él está con Jesús después de 3 años. Ya se acerca a la cruz en Jerusalén. Ya él conoce a Jesús y Pedro sabe que no puede traer el número 3 que tenían los judíos porque Jesús siempre se va más alto. Así que Pedro trae un número más grande, el número de Dios. Trae el número 7 y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. ¿Te das cuenta? Los judíos eran 3. Pedro le está diciendo, es 7, ¿verdad? Porque contigo las cosas son más excelentes. Jesús le contestó, hermanos míos de la travesía, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En la comunidad cristiana, Pedro le dice a Jesús, este proceso de restaurar y llevar a un hermano al arrepentimiento no tiene conteos. No llevamos una cuenta. Cuando un hermano se arrepiente, no son 3 veces las oportunidades que tiene. Tampoco son 7, Pedro. Cuando un hermano se arrepiente y busca humillarse, son 70 veces 7. Jesús nos está dando una manera, nos está ayudando a ver que siempre que alguien se arrepienta en la comunidad cristiana, hermano de la travesía, escucha bien, hay que perdonarle. Siempre que alguien se arrepienta, hay que perdonarle. Jesús no está diciendo que no van a haber medidas correctivas para esa persona. No, el texto no nos está diciendo eso. Jesús no está diciendo que esta persona no va a pasar por un proceso de disciplina. De hecho, el pasaje anterior es un pasaje que trata precisamente con un proceso de disciplina en el cual se lleva a una persona al arrepentimiento y a la restauración. Si has ganado a tu hermano, regocíjate. El pasaje anterior trata precisamente con la disciplina. Jesús nos está diciendo que, gracias Suazo, que uno de los distintivos de la comunidad cristiana es que siempre hay espacio para recibir de vuelta a un pecador arrepentido. 70 veces 7
si es necesario. Y Jesús nos va a dar una parábola que nos va a ayudar, hermanos de la travesía, a ti y a mí, a ver de dónde proviene esta manera de pensar, de dónde sale estas cifras que Jesús nos está ofreciendo. ¿De dónde viene esa cifra de 70 veces 7? ¿De dónde sale este principio de perdonar de manera desmedida? El verso 23 nos dice, si alguien tiene su Biblia y quiere seguirlo, el verso 23 nos dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, eso es decir, 216 toneladas de plata. Jesús nos presenta a un rey en esta parábola. Y nos presenta a un hombre que tiene una deuda de 10,000 talentos. Si tú estuviste aquí en las pasadas semanas, sabes que el talento es la moneda más valiosa o la medida más pesada, digamos, para medir dinero en el tiempo en el que vive Jesús. Para darnos una idea de la magnitud de esta deuda, un solo talento era una fortuna y este hombre debe 10,000 talentos. El recaudo del reino de Herodes en el tiempo de Jesús, de todo el reino, eran 900 talentos. De todo el reino, este hombre debe 10,000 talentos al rey. Jesús nos está describiendo a un hombre que tenía una deuda impagable, mayor que la deuda de un reino completo. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Jesús nos muestra las causas o las consecuencias de no pagar esa deuda. En la parábola se nos muestra un rey de carácter sumamente compasivo. Este hombre deudor iba a ser vendido con toda su familia a la esclavitud. Iba a perder todo lo que poseía, iba a tener que trabajar el resto de su vida por pagar esta deuda. Y es entonces donde el siervo cayó postrado ante el rey diciendo, tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, dice Jesús, tuvo compasión en ese momento. No lo pensó dos veces, tuvo compasión. Lo soltó y le perdonó la deuda. No lo hizo pagar el resto de su vida por la deuda. No le dijo, me sigues pagando poco a poco. Perdonó y borró toda su deuda. Jesús, como un gran maestro, hermano de la travesía, está utilizando esta parábola para ayudarnos a ti y a mí, ayudar a Pedro que estaba frente a él, a entender la magnitud de la compasión de Dios sobre nuestra vida. Es aquí que Pedro va a poder comenzar a entender por qué en la comunidad cristiana el perdón se ofrece 70 veces 7. ¿Vas entendiendo por qué? ¿Te vas dando cuenta quién eres tú en la historia? Porque a cada persona de esta comunidad Dios le ha perdonado una deuda impagable. Es tan grande que no podemos ni siquiera pagarla por el resto de la eternidad. Y Jesús quiere ayudarle a Pedro a entender cuán compasivo ha sido Dios al otorgarle su perdón, al derramar su gracia y su misericordia sobre nosotros. La historia continúa diciéndonos, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermano de la travesía, 100 denarios era el sueldo de 100 días, más o menos como 3 meses de sueldo. Jesús es intencional en mostrarnos la desproporción que hay entre la deuda del primer siervo y la deuda del segundo. En comparación con la deuda de 10,000 talentos, 100 denarios no son nada. Nada. Y nos dice Jesús que echándole mano, lo agarró por el cuello y empezó a decirle, paga lo que debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba con las mismas palabras que él usó para suplicarle al rey, ten paciencia conmigo y te pagaré. La imagen es violenta. El hombre agarra al otro hombre por el cuello y comienza a
a jamaquearlo y lo sacude. Paga lo que debes. El hombre responde con las mismas palabras que respondió él: yo, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar. Y sin embargo, nos dice el verso 30, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos lo vieron, verso 31, vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Para los demás consiervos, la escena era inconcebible. Ellos habían visto cómo este hombre había sido tratado con una compasión increíble y que él no pudiera mostrar ni siquiera un poco de esta compasión al hombre que estaba en deuda con él. Así que ellos fueron. Y nos dice el texto que entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Hermanos de la travesía, esto no es una parábola complicada. Las enseñanzas de Jesús tienen como fin ser sencillas para que tú y yo las entendamos, darnos algo que podamos entender. Es una deuda impagable que fue perdonada y una deuda pequeña que yo no pude perdonarle a otra persona. Y me ayuda a mí a entender cómo es mi relación con Dios, cómo es mi relación y mi deuda con Dios y la deuda que otros pueden tener conmigo. Jesús nos está ayudando por medio de una historia bien simple, hermano, de la travesía, a entender lo que hay detrás del mandamiento de perdonar 70 veces 7. Cuando una persona entra a la comunidad de la iglesia, al reino de nuestro amado Salvador, está entrando, ¿sabes qué? En el club de la gente que ha recibido la compasión de Dios a través de Jesucristo. Y esto es uno de los distintivos más poderosos para nosotros. ¿De qué se trata este club? No es el club de los carros, no es el club de ir a jugar tenis, no es el club de ir a jugar golf, todo eso es muy bueno. Este es el club de la gente que antes no había recibido misericordia, pero ahora ha recibido misericordia. Que antes no era pueblo, pero por la compasión de Dios, ahora es pueblo de Dios. Esa es nuestra identidad. Una comunidad de personas que han sido amadas y perdonadas por un Padre compasivo. Pedro llega a comprender, como mirábamos ahorita esta idea, y más adelante nos escribe en su carta: pero ustedes, Iglesia La Travesía, son linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, pueblo que ha sido adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha La Travesía: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. La comunidad de Jesús es una comunidad donde el perdón no puede ser negado a quien muestra arrepentimiento, porque nuestro Padre nos ha perdonado una deuda impagable. ¿Te das cuenta cómo Jesús está formando y dándole los recursos a una comunidad para que pueda permanecer unida? Porque el perdón y la falta de perdón es lo que nos va a destruir a nosotros como cuerpo de Cristo, o lo que nos puede mantener unidos, perdonarnos unos a otros. Y tú dirás: ay, pero ¿y si la gente se aprovecha y sigue pecando? Jesús no nos está llamando a ser gente ingenua, ni a dejarnos engañar por alguien que quiera aprovecharse de nosotros, ni a ser negligentes cuando alguien está haciendo daño a otra persona. Si alguien roba, ¿sabes qué? Esa persona debe ser confrontada, según Mateo 18, y debe ser procesada hasta que se haga justicia. Si alguien agrede a otra persona en la iglesia, hay un proceso que debe llevarse a cabo y buscar la restauración de ambos. Pero si esas personas, y este es el punto, se arrepienten 70 veces 7, entonces 70 veces 7 tú y yo tenemos que mostrar una disposición para perdonarles y recibirlos de nuevo en la comunidad, porque somos la comunidad de aquellos que han sido perdonados. Hermanos, de eso se trata la parábola.
Jesús nos está enseñando la clave para poder perdonar una y otra y otra y otra. Te sirve para tu matrimonio si quieres utilizarla, ¿verdad? Porque esto va a ser necesario para que nosotros como iglesia La Travesía podamos caminar juntos como un pueblo. Nos enseña Jesús que una vida llena de perdón hacia los demás es una vida que constantemente está mirando y recordando la compasión del Rey. Mirando y recordando la compasión del Rey. Es una vida que sabe que su deuda es impagable, que ha sido completamente pagada en la cruz del Calvario con la sangre del Cordero. Y es ahí donde nosotros, Jesús nos está diciendo, si tú quieres perdonar, es ahí donde tienes que mirar. Tienes que mirar la cruz, tienes que mirar lo que Dios ha hecho por ti y darte cuenta cómo Dios ha pagado por ti una deuda que era impagable para ti mismo. Y ahí está el poder para nosotros poder extender ese perdón a otras personas cuando nos han herido. El Salmo 103, versos 2 al 5 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides lo mismo, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Salmo nos invita a recordar, no olvides, alma mía, como Dios te ha perdonado, porque ahí está el fundamento para nosotros poder vivir vidas ausentes del rencor. Y que podamos perdonar, porque sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano de La Travesía, cuando se ve imposible perdonar, cuando el corazón no nos quiere llevar a sentir resentimiento, tú y yo conocemos esa inclinación. No dormir en la noche peleando con alguien que está bien tranquilo en su cama y tú y yo peleando con esa persona, queriendo decirle 2 o 3 verdades. No diga amén, ni levante su mano. Cuando nosotros nos encontramos llenos de amargura a causa del resentimiento, necesitamos mirar la compasión del Rey. Jesús nos está diciendo que ahí está la clave para mantenernos nosotros unidos como iglesia. Para confrontar a otros, no dejamos de confrontarlos en amor, para dejarnos a nosotros corregir por alguien que nos trae una amonestación. Eso es una comunidad madura que ha sido formada por el amor y la misericordia del Señor. Y la clave para esas comunidades es vivir recordando juntos la compasión que nuestro Padre ha derramado sobre nosotros. Hermano de La Travesía, si Dios te ha perdonado tanto, entonces tú y yo no tenemos la opción sino de caminar y vivir una vida que extienda el perdón hacia los demás. Jesús no nos está dando opciones. Quisiera ir cerrando este sermón y compartirte 2 beneficios que tal vez no están en este pasaje, pero son muy importantes, ¿verdad? A la luz de lo que la Escritura nos enseña. 2 beneficios que trae el perdón a nuestra vida y a la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Cuando nosotros perdonamos, somos libres. Un hombre que no deja de impresionarme, ¿verdad? Por su vida, las cosas que logró. No es un creyente. Nelson Mandela fue encarcelado injustamente por 27 años allá en el país de Sudáfrica y en mayo de 1994 se convierte en el primer presidente de Sudáfrica de color, elegido por una elección realmente democrática en su país. Nelson Mandela decía, luego de haber pasado 27 años de persecución, 27 años preso injustamente, tenía una frase que no deja de impactarme al día de hoy. Él decía, el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. ¿Cómo Dios ha dado sabiduría, right? A gente que no profesan la fe cristiana, pero han vivido. Te mueres tú, te está matando a ti. El resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Tú eres el que no está durmiendo, tú eres el que está lleno de ansiedad, tú eres el que está peleando solo. El Señor desea hacerte libre, liberar tu corazón de ese veneno. Segundo, cuando perdonamos, el amor del Padre
se refleja en medio de nuestro mundo y otros pueden creer en el Evangelio. Mateo 5:16, Jesús le dice en el Sermón del Monte a sus discípulos: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es el efecto que tiene cuando tú y yo aprendemos a vivir en unidad y perdonarnos. La gente va a ver y van a ver que hay alguien que está en medio nuestro Padre Celestial. Como iglesia, voy cerrando, tenemos muchos retos por delante. Hay muchas metas y hay muchos sueños, pero es imprescindible para nuestro Señor y Salvador, ¿quién es el autor de la vida y quién es el Salvador de esta iglesia? Que tú y yo aprendamos, hermanos de la travesía, a perdonarnos unos a otros, para que la gloria de Dios se vea reflejada en esta comunidad. Dios siempre está hablando a nuestra vida. Y hoy no es casualidad que tú estés aquí escuchando su voz por medio de un pasaje que habla del perdón. Esto es lo que Dios tenía para ti, esto es lo que Dios tenía para mí hoy. ¿Qué veneno te estás tomando? Que Jesús te está invitando a dejar de tomártelo. ¿A quién te está llamando Dios a perdonar hoy? Trae ese nombre a tu mente. No es tan difícil, ¿right? La clave está en mirar el perdón que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí y reconocer que no es nada lo que Jesús nos llama a hacer en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros.